Sistema súper lujoso. Web novela. Título alternativo, Soy un cuatrillonario. Autor, Ciro Juan. Web traducción, Tu novela ligera, com. Capítulo 181. Qué aura tan poderosa, aunque inicialmente Rupert ya le daba cierta importancia a David, después de que David mostró todo su poder, todavía le hizo sentir que su visión había sido demasiado estrecha. Esto era aún más cierto para Charles, que ni siquiera era un segundo calificar maestro. Por lo tanto, le costaba un poco respirar debido a la presión liberada por un maestro de este nivel. David estaba acumulando su poder y necesitaba estar en la mejor forma para realizar este tiro. Era solo que Jordan lo estaba presionando demasiado. Solo una persona como David, que tenía el máximo poder mental, podía sentir la fuerza de su oponente en circunstancias normales, aunque los maestros podían sentirse unos a otros. No podían sentirlo con tanta fuerza como David. Este fue el beneficio de estar en el nivel máximo de su poder mental, por lo tanto, David realmente tenía una ventaja en el duelo entre maestros. Podía sentir la fuerza general del oponente, mientras que la comprensión que el oponente tenía de él era muy vaga, más aún, bajo su ocultamiento deliberado. Sería difícil para sus oponentes sentir su fuerza si no fueran más fuertes que él. David, que ahora se encontraba en su mejor estado, estaba listo para atacar. Se podía ver que tenía las rodillas ligeramente dobladas. Entonces, la fuerza en sus pies explotó en un instante. En ese momento, David desapareció de donde estaba antes de aparecer ante todos como una sombra negra. El suelo donde estaba parado estaba un poco acrunchado, en un abrir y cerrar de ojos. David ya había cerrado la distancia de más de 20 metros a Jordan y había golpeado el cuerpo de Jordan con su golpe más letal hasta el momento, ¡tump! Una ola de aire que era varias veces más fuerte que cuando el aura de David estalló hace un momento se extendió alrededor de David y Jordan. Aunque Rupert y Charles estaban lejos, todavía podían sentir el poder destructivo de la onda expansiva si estuvieran a su lado. La onda de choque podría haberlos arrojado a 10 metros de distancia. Este fue un duelo entre los maestros, solo las consecuencias podrían asfixiar a la gente corriente. En ese momento, una gran ola se desató en el corazón de David. Porque Jordan logró captar la totalidad golpe de fuerza que dio en su mejor estado con una mano, esto le resultó un poco difícil de aceptar. Aunque nunca tuvo una comprensión clara de su propia fuerza, solo necesitaba el 50% de su fuerza para herir a Paul y a otros que estaban en su nivel. Recientemente lo enorgulleció un poco y sintió que incluso si alguien lo superara, no sería por mucho. Si no pudiera derrotarlos, simplemente huiría. Sin embargo, esta escena le enseñó una vívida lección. A los ojos de algunas personas, podría ser como Pablo para él, o incluso peor, si la otra parte quisiera derrotarlo, sería muy fácil para ellos hacerlo y él ni siquiera tendría la oportunidad de escapar. Esto instantáneamente le hizo sentir una fuerte sensación de urgencia. Tenía que adquirir más puntos generosos lo antes posible. Esta era la única manera de volverse más fuerte. Las enormes olas en el corazón de David le hicieron sentir una fuerte sensación de urgencia y, en ese momento, el corazón de Jordan no estaba tan tranquilo como parecía por fuera. ¿Quién era él? Era miembro del equipo A del Grupo de Trabajo Especial Nacional. El digno experto en Dragon Rank en realidad se tambaleó hacia atrás después de ser golpeado por un Tiger Rancor pico. Sí, aunque atrapó el puño de David, se tambaleó hacia atrás antes de disipar la fuerza de David. Si el resto del grupo supiera de esto, ¿cómo volvería a mostrar su rostro? Había una gran diferencia entre la fuerza de alguien de Tiger Rank y alguien de Dragon Rank. Para decirlo sin rodeos, era como la diferencia entre un 10-año niño mayor y un adulto. Podría un 10-año viejo derrota a un adulto. Era obviamente imposible, sin embargo, David lo hizo. Esto demostró que David tenía un talento terrible, no se utilizaron movimientos ni trucos. La fuerza física de David por sí sola hizo que Jordan diera un paso atrás, si usara algunos movimientos y habilidades poderosos. ¿No podría David aguantar algunas rondas contra él? ¡Qué increíble! Capítulo 182. Jordan quedó asombrado por la fuerza de David. David era la persona más poderosa de la generación más joven que jamás había visto. Definitivamente era un top presencia de muesca incluso entre los miembros de respaldo del equipo. Sin embargo, aunque estaba asombrado por dentro,
todavía estaba tranquilo en la superficie. Como asesor, necesitaba dejar que David entendiera sus propias deficiencias para que pudiera continuar trabajando duro y mejorarse y, al mismo tiempo, esforzarse por convertirse en miembro oficial del equipo a lo antes posible. Por lo tanto, no mostraría su interés, ya que eso solo haría que David se sintiera complacido y perdiera la motivación. Como todos sabían, el corazón de David ya estaba frío. Por lo tanto, incluso si Jordan lo elogiara, no estaría ni un poquito feliz. Como alguien con un sistema, David nunca se consideró la persona número uno de la generación más joven. Lo que quería ser era la persona número uno en general. No importaba si era entre la generación más joven o entre la generación mayor, su objetivo era ser el mejor. Solo así podría sentir que podía guardar su secreto y sentirse seguro. Retiró el puño que Jordan había atrapado. David estaba empezando a perder interés. La brecha entre él y el verdadero maestro era muy grande. Esto le resultó un poco difícil de aceptar. Parecía que ahora tenía que gastar más dinero. Podría ser la única persona en el mundo que podría volverse más fuerte gastando dinero. ¿Fue Jordan una de las personas más poderosas? No. Necesariamente, era posible que hubiera alguien incluso más poderoso que él. Como era miembro del equipo A, entonces el líder del equipo A debería ser al menos mejor que él. Ahora necesitaba gastar urgentemente mucho dinero para conseguir puntos generosos. Suspiro, parecía que no pasaría esta prueba. No. Esperaba que esta prueba fuera tan difícil. Fue completamente incapaz de defenderse con su fuerza. Efectivamente, siempre habrá personas mejores que él en este mundo. Jordan también retiró la mano. La pelea entre los dos comenzó y terminó rápidamente. Y terminó en un instante. Nadie tenía intención de hacer ningún movimiento. David pensó que era innecesario. El golpe de ahora fue su mejor golpe, y si volviera a disparar, es posible que no pudiera volver a hacerlo. Dado que Jordan podría recibir su golpe más fuerte, incluso si lo golpeara unas cuantas veces más, no causaría ningún daño al oponente, por lo que sería mejor ahorrar el esfuerzo. Jordan pensó que con solo este golpe, David estaba completamente calificado para convertirse en un miembro de respaldo del equipo A. Tenía solo 21 años, por lo que no solo sería el miembro más joven del equipo de respaldo del equipo A, sino que también sería el más fuerte entre ellos. A ellos. Dale algo de tiempo y sus logros serán infinitos. En realidad, el golpe de David acababa de superar ligeramente el pico de Tiger Rancor. Además, su poder mental máximo le permitió usar cada parte de su fuerza, asegurarse de que su cuerpo estuviera en el estado óptimo y encontrar la mejor oportunidad para atacar. Cuando los dos se superpusieron, ya se podía considerar que estaba ligeramente por encima del rango tigre máximo y un poco por debajo del rango dragón. Si su fuerza aumentara nuevamente y excediera el umbral, podría ingresar a un nuevo reino, un reino que la mayoría de los guerreros ni siquiera podían imaginar. David, ¿verdad? Has superado la evaluación. Bienvenido al equipo A como miembro suplente. Aunque tu fuerza es buena ahora, espero que no aflojes. Continúe trabajando duro y esforzándose por convertirse en miembro oficial del equipo A lo antes posible, dijo Jordan, todavía inexpresivo. David quedó desconcertado. ¿Qué? ¿Pasó el examen? Pasó incluso cuando estaba lleno, él. Ataque de fuerza no le hizo nada al oponente, aunque la superfuerza del oponente afectó profundamente a David. Todavía estaba eufórico por pasar la prueba. Después de pasar la evaluación, se le podría considerar como alguien que tenía un pilar de apoyo detrás de él. Si pasaba la evaluación de Falcón, entonces podría empezar a comprar cosas imprudentemente con este doble seguro. Solo así podría aumentar rápidamente su fuerza. La fuerza de Jordan le dio a David un fuerte sentido de urgencia. El mundo no parecía tan simple. Lo único que podía darle una sensación de seguridad era una gran habilidad. Gracias, señor Jordan. David dijo respetuosamente. Los fuertes serían respetados donde quiera que fueran, sin mencionar que la otra parte le había permitido pasar la evaluación. Capítulo 183. David, solo puedes ser considerado medio miembro del equipo A después de convertirte en miembro suplente del equipo A. Eres muy joven y todavía hay mucho margen de mejora. Espero que no se vuelva complaciente debido a sus logros. Trabaja duro para convertirte pronto en uno de nuestros miembros oficiales. Gracias, señor.
Jordan, recordaré sus enseñanzas. Agrega mi número de teléfono y te recomendaré al líder del equipo. Luego, los agregará al chat del grupo de miembros de respaldo donde podrán comunicarse entre sí, tomar nota de las brechas entre cada uno de ustedes y promover que todos crezcan juntos. Claro. Señor Jordan, los dos intercambiaron información de contacto poco después. Rupert y Charles también se acercaron. Felicitaciones, Dave. Felicitaciones, David. Quiero agradecer al viejo maestro Lucer por brindarme esta oportunidad. Estoy muy agradecido por ti, respondió David cortésmente. Dave, eres extremadamente poderoso. Incluso si no te hubiera recomendado, creo que habrías encontrado otras maneras, dijo Rupert también cortésmente. Los logros de David ahora habían superado su pico anterior. El equipo A y el equipo B tenían una gran disparidad de estatus. Incluso si David fuera solo un miembro suplente del equipo A, su estatus era mucho más alto que el del equipo B en aquel entonces. Estableció a los Lutero en la provincia de South River confiando en su identidad como miembro del equipo B. Después de esto, su familia se había desarrollado tan rápidamente que las otras familias no tuvieron más remedio que evitarlos. Ahora, si David estaba dispuesto, la provincia de South River pronto le pertenecería y nadie podría detenerlo, por supuesto. Este desarrollo solo podría lograrse a través de medios benignos y no podría haber competencia maliciosa. A los miembros del grupo de trabajo especial no se les permitió usar el nombre de la organización para reprimir a personas y competir maliciosamente, de lo contrario, las consecuencias serían graves. Esto quedó claramente establecido en los derechos y obligaciones del grupo de trabajo. Después de intercambiar algunas bromas, Rupert los llevó al restaurante donde había una gran mesa de la comida de primera ya estaba preparada para ellos. Los cuatro charlaron mientras comían. Jordan luego le envió un mensaje a Lyman. Jordan, es verdad. Está en camino al rango dragón y es muy talentoso. Además, se puede moldear fácilmente. Pronto Lehman respondió. Lehman, dígale que se comunique conmigo. Jordan recomendó a Lehman a David y, después de que David lo agregó como contacto, la otra parte le envió un mensaje. Lehman, soy Lyman Shaw. Líder del equipo A del Grupo de Trabajo Especial Nacional. David se sorprendió. Líder del equipo A, esto era un VIP. Si Jordan, miembro de su equipo, era tan fuerte, David se preguntaba qué tan fuerte sería su líder. David respondió rápidamente. David, hola, líder del equipo Hall, soy David Ladau. Lehman, hola, David. Unirse al equipo A como miembro suplente es solo el comienzo. Espero que no te relajes. Soy muy optimista acerca de ti y espero que pronto te conviertas en miembro oficial del grupo de trabajo. David, por supuesto, no te decepcionaré. Luego agregaron a David a un chat grupal. Después de entrar, descubrió que solo había 8 personas en el grupo. Incluyéndose a él mismo, ahora había 9 miembros. Lehman envió un mensaje al grupo. Lehman, tenemos un nuevo miembro, todos, vengan a darle la bienvenida. Todos los demás miembros del grupo enviaron mensajes de bienvenida a David, pero 2 de ellos no. Probablemente estaban ocupados, de lo contrario, ¿quién se atrevería a no mostrar respeto al líder del equipo? Miembro 1, jefe, ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un nuevo recluta. El último fue hace más de un año. Lehman, es cierto que no ha habido un nuevo recluta en mucho tiempo. David, preséntate. David, hola a todos, mi nombre es David Ladau. Soy de la provincia de South River y soy actualmente estudiando en una universidad en River City. Espero que todos me cuiden en el futuro. David hizo una breve introducción. Miembro 2, maldita sea, todavía estás en la universidad. ¿Cuántos años tienes, David? Tengo 21, miembro 2, Dios, eres tan joven. Jefe, ¿dónde encontraste a este lunático? Lehman, no te preocupes por dónde lo encontré. Comuníquese más en el futuro y esfuércese por convertirse en miembro oficial lo antes posible. Capítulo 184. Luego, Lehman envió algunos archivos a David que contenían los derechos y obligaciones de los miembros de respaldo, así como las reglas a seguir. Le pidió a David que lo repasara minuciosamente. Después de convertirse en miembro de respaldo del equipo del Grupo de Trabajo Especial Nacional, la información de David también se borró de tal manera que, de ahora en adelante, nadie podría desenterrar más la información de David. David quedó muy satisfecho con esto.
Este era realmente un departamento importante y la ejecución fue muy rápida. David temía que si sus enemigos de afuera encontraban su hogar, las familias de la tía Sally y la tía Diana estarían en problemas. Ahora que su información había sido borrada, se sintió más aliviado. Después de unirse al equipo del Grupo de Trabajo Especial Nacional y convertirse en miembro de respaldo, David le pidió a Pearl que acelerara e ignorara la cuestión de si estaría expuesto por el momento. Ahora necesitaba urgentemente puntos generosos. Él ya tenía apoyo de todos modos, por lo que no debería ser un problema gastar más dinero también. Gwen y Gordon también fueron enviados a Springfield para mantener a Pearl y los demás a salvo. El departamento de seguridad también empezó a venir a informarle uno tras otro. David no hizo ninguna pregunta y le entregó todo a Paul. Al mismo tiempo, David también estaba esperando a los asesores de Falcón. Sin embargo, unos días después, recibió una llamada del viejo maestro Lucer, informándole que la evaluación había sido cancelada. Al mismo tiempo, el viejo maestro Lucer le pidió que esperara pacientemente la llamada de Falcon. David estaba desconcertado. ¿Cómo podrían cancelar solo porque quieren? ¿Eran estas personas confiables? No. Debería ser una organización similar al Grupo de Trabajo Especial. Habían pasado algunos días desde que todos los demás fueron evaluados y aún no habían hecho ningún movimiento. Pero ahora dijeron que ya no vendrían aquí para la evaluación. David finalmente entendió todo después de recibir una llamada de Falcón. Resultó que el viejo maestro Lucer llamó para informar a la otra parte que David se unió con éxito al equipo del Grupo de Trabajo Especial y se había convertido en miembro de respaldo. Poco después, recibió un mensaje de la otra parte. David no necesitaba participar en la evaluación. Siempre que estuviera de acuerdo, podría unirse directamente a Falcón y convertirse en autónomo. A aquellos que pudieran ingresar al equipo y convertirse en miembros de respaldo no les faltaría fuerza. Además, David era muy joven, por lo que Falcón, naturalmente, no se negaría. Como quería unirse a dos organizaciones al mismo tiempo, existía la condición de que tenía que ser autónomo en al menos una de ellas. Si fuera miembro oficial de ambos, ocasionalmente habría misiones conflictivas. Por lo que no estaba permitido, Falcón llamó para preguntarle si a David le gustaría unirse a Falcón como trabajador independiente. Naturalmente, David no se negó. Con la protección de estas dos identidades, le resultaría mucho más fácil manejar sus asuntos. Con su carácter, definitivamente no tomaría la iniciativa de provocar a los demás, por lo que nunca sería considerado irrazonable en una disputa. Además, ahora contaba con el respaldo de estas dos organizaciones. La otra parte le pidió a David que se tomara un tiempo para ir a Capital City, ya que todavía quedaban algunos procedimientos que David debía realizar en persona. Lo mismo se aplica al Grupo de Trabajo Especial. Aunque había pasado la evaluación y su nombre estaba en la lista de la organización, David todavía necesitaba ir a Capital City para realizar algunos trámites. Por lo tanto, David planeó ir a Capital City para terminar esas dos cosas al mismo tiempo. En los días siguientes, después de que David se hubiera encargado de todo en River City, estaba listo para ir a Capital City. Sin embargo, en ese momento, Gwen regresó con la noticia de que estaban en problemas en Springfield y que su inversión había sido bloqueada. Efectivamente, algunas personas todavía lo estaban observando. David estuvo muy feliz durante todo este periodo. Desde que llamó a Pearl y le pidió que simplemente llevara a cabo su tarea sin contenerse, Pearl produjo un récord gratificante y había invertido $29 mil millones en Springfield. Capítulo 185. Escuchó que ella había ofertado recientemente por otro terreno en una zona privilegiada de Springfield y que la cantidad involucrada ascendía a $30 mil millones. Se había pagado un depósito de $3 mil millones y solo tendrían que pagar los $27 mil millones restantes una vez que se los considerara calificados. Esto hizo que los abundantes puntos de David aumentaran de 152 a 442. Si sumaba los 270 puntos pendientes, estaría bien encaminado hacia su objetivo de 1000 puntos. Sin embargo, ahora la inversión de Pearl había sido bloqueada y ya no había más fuentes para obtener puntos generosos. Esto no era aceptable, aunque para él era muy importante ir a la ciudad capital. La premisa era que no lo arrastrarían a un conflicto. Si no pudiera obtener más puntos generosos, no podría aumentar su fuerza. Si no lo hacía,
no podría garantizar su seguridad. En cualquier caso, su nombre estaba ahora en las listas de las dos organizaciones, por lo que tendría poco o ningún efecto si fuera unos días antes o después. En primer lugar, todavía tenía que resolver el asunto de Pearl en Springfield para que ella pudiera proporcionarle puntos generosos. Por lo tanto, David cambió temporalmente sus planes y fue a Springfield para ver qué estaba pasando. Springfield fue la base de SCC. Como uno de los 13 miembros principales de SCC, le resultaría muy fácil lidiar con este asunto, sin mencionar que tenía dos identidades de peso pesado que aún no han sido expuestas. Justo cuando David se dirigía solo a Springfield, Hotel Noche Estrellada. Este fue uno de los 5 o 10 hoteles de estrellas en el mundo. Lujoso ya no era suficiente para describir este hotel. Se rumoreaba que los 2 leones de la entrada estaban hechos de oro puro, lo que demostraba el nivel inhumano de lujo en este hotel. Mientras tanto, dentro de una suite de lujo en el piso 18 del hotel, Pearl estaba mirando al joven frente a ella con una expresión desagradable en su rostro. Wayne y Gordon estaban detrás de ella. Señorita Warner, lo que dije no está lo suficientemente claro, o no estás tomando en serio mis palabras. Te pedí que vinieras aquí sola a verme. Entonces, ¿cuál es el significado de que traigas a 2 personas aquí? El joven se sentó cruzado, se sentó en el sofá de cuero y habló con una copa de vino tinto en la mano. Gunther, ¿qué diablos quieres? Perla preguntó enojada. ¿Qué quiero, señorita Warner? Deberías tener muy claro eso. Estoy enamorado de ti y todo depende de si lo aprecias o no, dijo Gunther en broma. Gunther, deja de soñar. Solo soy un empleado y si sigues causando problemas, tendré que pedirle a mi jefe que hable contigo. Oh. ¿Quién es tu jefe entonces? Revisé su empresa y descubrí que es simplemente una empresa recién establecida en un lugar atrasado como la provincia de South River. ¿Y qué pasa si se trata de una empresa de nueva creación? Como se trata de una subasta, lo justo es que gane el mejor postor. Nuestra empresa tiene la oferta más alta y, siempre que podamos conseguir el dinero, es nuestro punto. No, señorita Warner, no puede decir eso. Es necesario investigar una empresa recién creada para ver si tiene la fuerza para desarrollar este terreno. En cuanto al periodo, será a lo largo de 3 años. Tú. El pecho de Pearl se agitaba violentamente y no podía pronunciar una sola palabra. Un 3, periodo de inspección anual, ¿cuánto le costaría esto a la empresa? Las empresas ordinarias definitivamente irían a la quiebra si Gunther hiciera esto, aunque sabía que David tenía dinero y esa cantidad de dinero no le haría daño, como responsable del departamento de inversiones. Ella era la que lideraba este proyecto y no se permitiría causar una pérdida tan grande a la empresa. Si David le entregaba este puesto, entonces tendría que hacer lo mejor que pudiera. Ahora que este proyecto había sido bloqueado por Gunther moviendo los hilos en la oscuridad, tenía que encontrar una manera de resolverlo. Sin embargo, ella nunca aceptaría las condiciones de Gunther. Capítulo 186. Señorita Warner, a decir verdad, si yo, Gunther Daniels, publicara una declaración en Springfield, nadie se atrevería a cooperar más con usted. Incluso aquellos que han cooperado con usted en el pasado intentarán expulsarlo, ¿me crees? Gunther, bribón. Pearl estaba sonrojada de ira. Ella nunca antes había experimentado algo así. Cuando era directora del vestíbulo del Hotel Golden Leaf, había tratado con algunos nuevos ricos mojigatos. Aunque tenían sus intenciones hacia ella, al menos no la obligarían así, y en ese momento, estaba respaldada por el Hotel Golden Leaf, quien, en la provincia de South River, era definitivamente la potencia número 1. A menos que ella se ofreciera voluntaria, nadie se atrevería a hacerle nada. Sin embargo, cuando vino a Springfield para enfrentarse a un joven maestro como Gunther, se sintió un poco impotente. Los movimientos anteriores que usó contra esos advenedizos no fueron buenos contra Gunther. Después de reunirse 2 o 3 veces, la otra parte se impacientaba y utilizaba sus conexiones para suspender su plan de inversión. Ahora se ha invertido en el proyecto un depósito de $3.000 millones. Si se suspendía durante 3 años, nadie sabía si la política cambiaría o no.
Era posible que para entonces los 3.000 millones se hubieran perdido, incluso si la política no cambiara después de 3 años. ¿Qué pasaría si la otra parte decidiera molestarlos por otros 3 años? Dado que la otra parte tenía la capacidad de detenerlos durante 3 años, él definitivamente podría detenerlos por otros 3 años. Señorita Warner, nuestra empresa ha considerado durante mucho tiempo este terreno como algo nuestro. Eres un extraño y quieres arrebatarnos esto por la fuerza. ¿No tienes miedo de fracasar? Escuche, no solo tiene que disculparse conmigo por este asunto y acostarse conmigo obedientemente, sino que su empresa también tiene que transferirme el terreno a la mitad del precio de la subasta. De lo contrario, todas sus inversiones en Springfield fracasarán. Creo que su jefe tomará la decisión correcta cuando sopese sus opciones, amenazó Gunther. De hecho, Gunther había estado furioso estos días. Se había comunicado con todas sus conexiones y eventualmente iba a obtener el terreno en la zona privilegiada a un precio de 20.000 millones. Cuando llegara el momento, lo promocionaría y luego lo revendería, asegurándose de que para entonces sus ganancias se duplicarían. Sin embargo, alguien apareció inesperadamente de la nada y compró el terreno a un precio de 3.000 millones. ¿Cómo mostraría su rostro ante todos? Pensó que alguien estaba haciendo esto deliberadamente para cabrearlo. Sorprendentemente, después de investigarlo, descubrió que se trataba simplemente de un extraño. ¡Qué atrevido! Un extraño se atrevió a arrebatarle el pastel que ya estaba en la mano de Gunther. ¿Cómo mostraría Gunther su rostro en Springfield en el futuro si no obligara a la otra parte a devolverle el capital más las ganancias? Originalmente quería hacerlo directamente, pero después de ver a Pearl, cambió de opinión. No solo quería que la otra parte pagara el precio, sino que también quería acostarse con Pearl. El temperamento de Pearl comenzó a cambiar lentamente después de que su familia la traumatizara y luego David la transfiriera a Springfield. Poco a poco se fue formando el temperamento de una fuerte mujer de negocios y, además de su apariencia excepcional, era realmente muy atractiva. No era de extrañar que incluso un playboy como Gunther quisiera dominarla. Dado que ese es el caso, ya no hay nada que discutir. Le informaré a nuestro jefe que venga, dijo Pearl y salió. Después de escuchar las palabras de Gunther hace un momento, en realidad estaba mucho más relajada. Ella pensó que Gunther estaba haciendo esto para conseguirla. Entonces se convertiría en la pecadora de la empresa por hacer que la empresa perdiera tanto dinero. Sin embargo, a juzgar por lo que Gunther le dijo, era evidente que aparentemente le habían robado el premio, lo que desencadenó una serie de acciones por parte de la otra parte. Ella era solo un premio suplementario. En este caso, solo podía informarle esto a David porque él fue quien le pidió que hiciera lo que quisiera sin preocuparse por otros temas. Ella creía que David, el chico de una familia súper rica, podía resolver estos pequeños problemas y no quería seguir enredándose con Gunther. Después de que Pearl dio 2 pasos, unos cuantos hombres grandes entraron y bloquearon su camino. En ese momento, también podía escuchar la voz de Gunther. Señorita Warner, ¿dónde cree que está? ¿Creías que podías simplemente ir y venir cuando quisieras? Una vez que entres a mi habitación, no puedes salir así. Te cobraré algunos intereses hoy y luego cobraré el capital cuando venga tu jefe. Pearl se volvió hacia Gunther y le dijo: Gunther, estás infringiendo la ley. Puedo demandarte. ¿La ley? Jaja. Señorita Warner, parece que no entiende la situación. Yo soy la ley en Springfield. Consíguelo si recuerdas ser amable con la señorita Warner. No la lastimes. Tan pronto como Gunther terminó de hablar, los hombres grandes atacaron a Gwen y Gordon. Si los dos fueran derrotados, naturalmente podría conseguir una mujer como Pearl. Gunther también se excitó mientras contemplaba el cuerpo perfectamente proporcionado de Pearl. Esta mujer estaba a punto de convertirse en un juguete en su cama. Como segundo hijo de los Daniel, Gunther había jugado con innumerables mujeres, pero esta era la primera vez que veía a una mujer de negocios con un temperamento como el de Pearl. Gunther nunca había dejado de conseguir a la mujer que quería en Springfield. Y mientras revelara un poco de información, otros automáticamente acudirían a él. Sin embargo, esta táctica no funcionó con Pearl. Había revelado esta información varias veces, pero Pearl aún lo ignoraba. Esto despertó en Gunther el deseo de dominar aún más. Seguramente conseguiría a Pearl, e incluso si su jefe viniera, tampoco funcionaría porque él tenía la última palabra en Springfield.
Justo cuando estaba soñando despierto sobre cómo se comportaría una mujer de negocios como Pearl en la cama, tomp, 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 unos cuantos golpes fuertes devolvieron a Gunther a la realidad. Vio a algunos de sus matones salir volando y estrellarse contra la pared antes de que pudieran tocar a la otra parte. En este momento, estaban tirados en el suelo llorando. Parecía que habían perdido la capacidad de luchar. Diablos, Gunther estaba un poco confundido. Aunque estas pocas personas no eran maestros, él también las había seleccionado cuidadosamente. Cada uno de ellos pesaba más de 200 kilogramos y también estaban entrenados en kickboxing. Podían luchar contra 5 personas comunes cada uno. Pero ahora la otra parte los había derrotado fácilmente. No pudo comprender la situación por un tiempo. Pearl estaba un poco nerviosa en este momento porque Gunther se atrevió a hacer esto por la fuerza y estaba ignorando por completo las reglas. Pearl nunca antes había visto pelear a los 2 guardaespaldas que David envió para protegerla. Pero como David los había enviado para protegerla, no deberían ser tan malos, así, aunque estaba un poco nerviosa, no se preocupaba demasiado. Ella confiaba en David. Efectivamente, lograron derrotar a la otra parte con solo unos pocos golpes, como se ocuparon de las personas que bloqueaban su camino. Pearl ignoró a Gunther y salió de la habitación con Wen y Gordon detrás de ella. Un ausente Gunther y los pocos hombres grandes que yacían en el suelo eran los únicos que quedaban ahora en la habitación. Capítulo 187. Pearl se fue y, aunque acababa de tomar ventaja, no le hizo nada a Gunther. No es que ella no quisiera. Cuando se trataba de una persona desvergonzada y pícara como Gunther, deseaba poder subir a Slap y patearlo. Sin embargo, después de que se suspendió el proyecto, conoció información sobre Gunther. Esta persona tenía antecedentes muy arraigados en Springfield. La gente común no podía permitirse el lujo de provocarlo ya que él era el famoso tirano local aquí. Como forasteros, estaban en desventaja en comparación con estos tiranos locales. Por lo que no quería causarle problemas a David. De vuelta en la habitación, Gunther se recuperó rápidamente, sonrió, se llevó la copa de vino a la boca y tomó un sorbo antes de murmurar para sí mismo: interesante, qué interesante, parece que esta chica no es tan simple como pensaba. Se está volviendo más divertido y me gustaría ver qué tipo de sorpresa me puede traer esta muchacha. Pearl volvió al apartamento, llamó a David y le explicó brevemente el asunto. Ella no sabía que David todavía estaba en camino, después de la llamada telefónica. Pearl estaba recostada en el sofá un poco deprimida. Originalmente pensó que la subasta de este proyecto fue un éxito y que podría completar la tarea que David le asignó, pero todavía había un problema. Al final, todavía dependía de David resolverlo él mismo. En ese momento, Grande salió de la habitación y vio a Pearl tumbada en el sofá de mal humor. ¿Qué ocurre? Pearly, no has estado de buen humor estos últimos días. ¿Quién te provocó? Ven, dímelo, dijo Grande mientras se sentaba al otro lado del sofá. No es nada. Es solo que hay algún problema con la inversión, pero le notifiqué al jefe y le pedí que lo solucionara, respondió Pearl. ¿Qué es? ¿Por qué tiene que venir tu jefe a resolverlo él mismo? Es el terreno del que les hablé la última vez. Hemos presentado una oferta, pero ahora ha sido manipulada y el proyecto ha sido suspendido. Oh. ¿Quién es tan capaz de detener así un proyecto valorado en decenas de miles de millones? Preguntó Rande con curiosidad. Pearl estaba haciendo una oferta por un terreno recientemente y Rande había escuchado a Pearl mencionarlo. En ese momento, Pearl estaba muy feliz y dijo que cuando se completara la subasta podría completar la tarea que le asignó su jefe. Ella pensó que las cosas iban demasiado bien en ese momento. Por lo que también le recordó a Pearl que tuviera cuidado y ahora parecía que algo realmente había salido mal. Sería mejor si Pearl invirtiera en otra cosa. Sin embargo, cosas como la tierra eran recursos extremadamente escasos en Springfield y generalmente estaban controladas por familias numerosas. Entonces, si Pearl quisiera involucrarse, solo podría describirse con una palabra: difícil. Incluso si tuviera el dinero para ofertar por él, todavía encontraría problemas con la siguiente serie de desarrollos y, al final, solo podría venderlo por la mitad del precio. Esto había sucedido muchas veces antes. Muchos advenedizos que llegaron a Springfield con enormes cantidades de dinero para invertir básicamente se irían al final del día después de sufrir pérdidas si se atrevían a tocar bienes raíces.
Es un tipo llamado Gunther Daniels. Ronnie, eres de Springfield. ¿Conoces a esta persona? Todo lo que sé es que tiene una sólida formación. Pearl se sentó del sofá y dijo. Gunther Daniels de Prosperity Properties? Rande preguntó sorprendida. Así es, Gunther Daniels, el propietario de Prosperity Properties. Ronnie, ¿lo conoces? Perla preguntó expectante, no. Pero he oído hablar de él, dijo Rande, luego añadió en su corazón, no conozco a Gunther, pero sí conozco a su hermano Morris Daniels. Está bien si no se conocen, dijo Pearl decepcionada. Rande miró a Pearl de izquierda a derecha, ¿por qué me miras así? Preguntó Perla, Perly, dado que Gunther te ataca, él no te hizo nada, ¿verdad? He oído que Gunther es extremadamente lascivo. Mientras tenga sus ojos puestos en una mujer, ella no podrá escapar. Eres tan hermosa, así que definitivamente no te dejará escapar. ¿Cómo podría dejarlo tener éxito? Estuvo a punto de tomarme por la fuerza hoy, pero los 2 guardaespaldas enviados por mi jefe derribaron a todos sus lacayos, dijo Pearl, es bueno que estés bien. Tenía mucho miedo de que te hiciera algo. Si eso sucediera, definitivamente me disgustaría dormir contigo, dijo Rande con un suspiro de alivio. Capítulo 188. Rande sonrió y no respondió, pero en su corazón estaba pensando en cómo darle una lección a Gunther. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Debes estar cansado de vivir. ¿De verdad crees que Springfield pertenece a los Daniel? Sin embargo, cuando recordó que Pearl había dicho que le había informado a su jefe, Rande decidió esperar. Quería ver a ese jefe del que Pearl había estado hablando todo este tiempo. Quería ver si podía reprimir a Gunther, el tirano local. Además, no sería demasiado tarde para ella hacer un movimiento incluso si él fallara. Sin embargo, puede que no sea suficiente, incluso Gunther no era gran cosa. Su hermano Morris era uno de los 4 jóvenes maestros de Springfield. Si querían reprimir a Gunther, tenían que superar a Morris. No fue fácil tratar con Morris. Por otro lado, David se quedó sin palabras cuando recibió la llamada de Pearl. Pensó que era gran cosa, ¿no era solo un proyecto suspendido? ¿Por qué le preocupaba no poder recuperar el dinero? Aunque los demás tuvieran miedo, él no. De todos modos, no podría terminar su dinero, por lo que podrían suspenderlo todo lo que quisieran. Si pudiera, también le hubiera gustado ofertar por 8 o 10 terrenos más. Si pudiera gastar el dinero, no importaría si lo suspendieran. Sin embargo, no podía decirle esto a Pearl, así que decidió que debía ir a echar un vistazo. Además, necesitaba resolver el asunto rápidamente porque todavía tenía que ir a la ciudad capital. Cuando David llegó a Springfield, llamó a Pearl y le preguntó su ubicación. Pearl no esperaba que David llegara tan pronto. Después de decirle a David su dirección, notificó rápidamente al equipo que reclutó y les dijo que vendría el gran jefe. También rápidamente se puso presentable y fue a una oficina que alquiló en Springfield. Cuando Rande escuchó la noticia, naturalmente siguió a Pearl. Hacía tiempo que deseaba conocer al el jefe del que Pearl había estado hablando. David tomó un taxi y se dirigió a la oficina alquilada por la empresa según las coordenadas de Poro. Arran 60 edificio de oficinas de pisos. Pearl alquiló los 36º piso. Pero solo la mitad. No había mucha gente en su equipo y alquilar medio piso era más que suficiente para ellos. Cuando llegó David, todos se reunieron para darle la bienvenida. También tenían curiosidad sobre quién era el gran jefe, ya que nunca lo habían conocido hasta ahora. Todos eran élites de diversas industrias en las que Pearl había gastado mucho dinero robando furtivamente de otras empresas. Originalmente despreciaban al recién creado East League International Investment Group, pero la oferta de Pearl era demasiado alta. A menudo 3 veces más alta que su compañía original. Mucha gente vino con la idea de ganar mucho dinero. Como resultado, justo después de que se formó el equipo, la empresa les pidió que inspeccionaran e invirtieran en varios proyectos importantes. En solo medio mes gastaron casi $30,000 millones y también pagaron otros $30,000 millones como depósito para un proyecto. Después de hacer los cálculos, habían gastado más de $50,000 millones en el último medio mes. Este tipo de actuación fue un poco impactante incluso para las élites que estaban acostumbradas a ver grandes figuras. Solo había un pensamiento en sus corazones y era,
el jefe es demasiado rico. Con un jefe así, la empresa solo seguiría creciendo en el futuro y también serían considerados veteranos de la empresa. Esto era mucho mejor que quedarse en su compañía original. Ahora, eran completamente diferentes a cuando llegaron por primera vez, ya que todos estaban llenos de energía y extremadamente motivados. Cuando la señora Warner dijo que vendría el gran jefe, todos, naturalmente, se pusieron presentables y se prepararon para darle la bienvenida al jefe mientras mostraban sus mejores lados. Capítulo 189. Cuando David llegó, encontró a Pearl esperándolo frente al edificio de oficinas junto a todos los empleados. East League International ahora tenía 3 departamentos en su oficina temporal en Springfield. El departamento legal, que era responsable de redactar contratos y tratar asuntos relacionados con la ley. Estaba compuesto por más de una docena de élites legales. El jefe del departamento era un intermediario. Hombre de unos 40 años que había trabajado en derecho durante más de 20 años y estaba bien conocido en el círculo legal de Springfield. El departamento de inversiones se encargaba de inspeccionar y evaluar las empresas que necesitaban inversión o financiación. Finalmente, sacaría conclusiones basadas en diversos aspectos. Estaba formado por un equipo de evaluación de más de 20 personas, mientras que Pearl era la jefa del departamento. Había 4 personas en el departamento de finanzas, todas ellas élites extraídas furtivamente de otras empresas. Pearl también era la jefa del departamento de finanzas. Más de 40 personas estaban pulcramente vestidas y paradas frente al edificio de oficinas, esperando que apareciera el legendario gran jefe. Sin embargo, cuando vieron a un joven bajar del taxi y Pearl lo saludó y lo llamó señor Liddell, las más de 40 personas sintieron que se quedaban boquiabiertos. El legendario gran jefe llegaba de una manera tan humilde que sorprendió a todos. ¿Era así como se comportaba una persona que valía cientos de miles de millones? Qué increíble, en su opinión, si el gran jefe pudiera permitirles gastar decenas de miles de millones en inversiones en poco más de medio mes, podría valer al menos decenas de miles de millones, o incluso cientos de miles de millones. No. ¿Debería una persona así tener guardaespaldas con él donde quiera que fuera? Si no usó un helicóptero para volar, al menos debería tener un convoy formado por autos de lujo, ¿verdad? La aparición de David, el gran jefe, destrozó por completo su percepción del mega rico. Incluso dudaron si las personas con las que habían interactuado antes eran demasiado bajas nivel. El verdadero mega. Los ricos deberían comportarse como su gran jefe, discreto, lujoso y sereno. Incluso a Rande le parecía inconcebible que el jefe de Pearl, que valía cientos de miles de millones de dólares, viniera aquí en taxi. Aunque tenía experiencia y conocimientos, se quedó incrédula por un momento. Había visto gente humilde antes, pero nunca había visto a alguien que lo llevara a tales extremos. Después de que Pearl lo saludó, las docenas de personas detrás de ella también la siguieron apresuradamente. Señor Liddell. Señor Liddell. Gwen y Gordon saludaron a David al mismo tiempo. Gracias por tu duro trabajo. David les dio unas palmaditas en los hombros a los dos. Hola. Señor Liddell. Bienvenido, señor Liddell. Bienvenido, señor Liddell. Bienvenido, señor Liddell. Los demás también saludaron a David. Hola a todos. Has trabajado muy duro, pero como esta vez tenía prisa, no preparé ningún regalo. Trabaja duro y te daré un bono doble al final del año, dijo David un poco avergonzado. Nunca había experimentado una situación así. Después de todo, solo le llevó más de un mes pasar de ser un pobre a un nuevo rico con todo el dinero del mundo. Su forma de pensar no había cambiado en absoluto. En este momento, debería fingir ser frígido y simplemente asentir casualmente. Esto era lo que debería hacer un gran jefe. Señor Liddell, ¿cómo podríamos pedir tu regalo? Así es nuestro mayor honor trabajar para usted, señor Liddell. Señor Liddell es la persona más humilde y serena que he conocido. Tan pronto como David habló, escuchó elogios a su alrededor. No esperaban que el jefe fuera tan educado. ¿Qué jefe traería regalos a sus empleados? Era simplemente inaudito. David y Pearl iban delante, seguidos por un grupo de personas. Capítulo 190. Sí, señor Liddell.
Nuestra oficina está en la calle 30, sexto piso, respondió Pearl. ¿Lo alquilaste? Sí, pero solo alquilamos medio piso. ¿Medio piso? David preguntó en voz alta. Cuando los que iban detrás oyeron esto, sus corazones se apretaron. Estaba enojado el gran jefe, fue. Porque desperdiciaron demasiado. Sin embargo, solo había más de 40 personas, por lo que alquilar medio piso de un edificio de oficinas era un poco extravagante. En medio piso se podían albergar al menos 100 personas, algunas empresas lograrían incluso albergar a 200 personas si apretaran un poco. No es de extrañar que el gran jefe estuviera enojado. Sin embargo, aunque este gran jefe parecía cortés, era muy tacaño, parecía que no debían hacerse ilusiones con el doble bono de fin de año, señorita Pearl. Parece que no tomó en serio mis palabras, dijo David enojado. Perla estaba algo confundida. Al principio, pensó que David la estaba culpando por derrochar. Sin embargo, según su comprensión de David, él definitivamente no la culparía frente a tanta gente por un asunto tan trivial. Por lo tanto, no supo cómo responder por un tiempo, por no hablar de la gente detrás de ellos. Todos estaban aterrorizados. Este gran jefe acaba de llegar y les estaba dando una demostración de fuerza de inmediato. Efectivamente, ninguno de estos peces gordos fue fácil, amanerado. Fue una pena que pensaran que David era un buen jefe y que era un honor trabajar para un jefe así. Parecía que estos peces gordos eran todos sonrisas, pero tenían malas intenciones escondidas detrás de esa sonrisa. Al ver que Pearl no hablaba, David continuó, señorita Pearl. Pregúntele al propietario si este edificio de oficinas estará a la venta más adelante. Si es así, cómpralo. East League International se globalizará en el futuro. A quien intentas avergonzar alquilando medio piso del edificio de oficinas. Después de que David dijo esto, todos los que estaban detrás de ellos quedaron petrificados. Incluso Pearl no logró recuperar el sentido por un tiempo. No. Fue esto demasiado extravagante. Solo tenían poco más de 40 empleados, pero él quería comprar una de 60, edificio de oficinas de historia. Estas personas eran consideradas élites en diversas industrias. De lo contrario, Pearl no habría pagado mucho dinero para cazarlas furtivamente. Algunas personas habían trabajado en sus respectivas industrias durante más de 20 años y habían entrado en contacto con muchas de las megaempresas. Rico. Sin embargo, nunca habían visto uno como David. Los jefes con los que habían entrado en contacto no gastarían dinero así por muy ricos que fueran. En cambio, solo intentarían restar importancia al valor de sus empleados. Señor Liddell, solo hay 40 personas en nuestro equipo actual. Incluso si reclutamos algunos más tarde, un piso es más que suficiente. Este edificio de oficinas tiene un total de 60 plantas. ¿Vamos a alquilar los otros pisos después de comprarlos? Pearl volvió en sí y preguntó, si comprara el edificio y alquilara los otros pisos, le saldría bastante caro, eficaz. Después de todo, el lugar donde se encontraba este edificio de oficinas aún no se había desarrollado por completo. Una vez que se desarrollara, el precio definitivamente aumentaría. Si tuviera dinero de sobra, podría hacer una larga inversión a plazo. Sin embargo, comprar este edificio ahora definitivamente costaría una prima. Después de todo, los otros partidos no eran tontos. Si pudiera ver que el precio aumentaría en el futuro, los demás, naturalmente, también lo verían. No es necesario alquilar. Estamos invirtiendo, no tratando de ser propietarios. Después de que David terminó de hablar, pensó por un momento y agregó, llame al propietario para programar una cita más tarde y hablaré con él. Quiero comprar este lugar para prepararme para una gran pelea en Springfield. Tenía miedo de que Pearl arruinara las cosas. Si Pearl fuera a hablar con el propietario, definitivamente habría una inspección y evaluación. Finalmente, el precio se reduciría y la transacción tendría la mitad. Falló para entonces, por supuesto, señor Liddell, respondió Pearl. Ahora que David había tomado una decisión, ella no tenía nada que decir, por lo que sabía sobre David. Una vez que David decidía algo, era inútil que ella objetara. Además, no era su dinero. Después de todo, ella era solo una empleada. Los dos entraron al edificio de oficinas y se dirigieron a los 36º piso. Las personas que lo seguían se miraron y pudieron ver la incredulidad en los ojos de los demás. Se sentían como si estuvieran montados en un rodillo, montaña.
rusa desde el momento en que llegó el gran jefe, sus emociones fluctuaron todo el tiempo. Capítulo 191. David llegó a la oficina el día 30, sexto piso. Luego, se sentó en la oficina del gerente general y escuchó a Pearl contarle la situación. Sin embargo, Pearl ocultó el hecho de que Gunther intentaba llevarla a la cama. Ella solo dijo que quería que le vendieran el terreno a mitad de precio. David realmente pensó que no importaba, y realmente quería venderlo a mitad de precio. Lo que quería no era ganar dinero, por lo que no importaba si perdía o obtenía ganancias. Solo quería los puntos generosos, mientras gastara el dinero y obtuviera generosos puntos, todo lo demás era trivial. Sin embargo, hacerlo pareció ser un duro golpe para la confianza de Pearl y los demás. Además, también crearía una imagen cobarde de sí mismo. Si se supiera esto, todos harían fila para intimidarlo. Entonces, ¿cómo continuaría Pearl trabajando en Springfield? ¿Cómo seguirían creciendo las capitales de la Liga del Este? ¿Qué sentido tenía incluso tener el sistema si seguía viviendo tan cobardemente? Por lo tanto, tuvo que darle al oponente un fuerte contraataque en este asunto. Tenía que darle una lección a la otra parte para que fuera un ejemplo para los demás. Además, le daría a Isley Capitals algo de prestigio en Springfield y haría el trabajo de Pearl mucho más fácil. Señorita Pearl, programe una cita con el propietario y programe una reunión con ese Gunther de Prosperity Properties. Primero compraré el edificio y luego iré a verlo, dijo David. Está bien, señor Liddell, respondió Pearl. Luego empezó a hacer llamadas. Sin embargo, el propietario de este edificio de oficinas estaba ocupado por el momento, por lo tanto, David tuvo que reunirse primero con Gunther de Prosperity Properties. Pearl volvió a llamar a Gunther. Señorita Warner, ¿lo ha pensado detenidamente? Si supieras que llegaría a esto, no deberías haberlo hecho en primer lugar. Estás molestando a todos. Ver. Aún tienes que obedecerme al final del día, dijo Gunther con voz perezosa. Sintió que Pearl debía haber oído hablar de su identidad y antecedentes y ahora estaba tomando la iniciativa de llamarlo para disculparse. Gunther. Mi jefe está aquí y quiere verte, dijo Pearl sin rodeos. Oh. ¿Tu jefe está aquí? ¡Qué casualidad! Hacía tiempo que quería conocer a tu misterioso jefe. Una vez que tu jefe esté de acuerdo, quiero ver cómo escaparás de mí. Lávate y espérame, dijo Gunther en broma por teléfono. Pearl no respondió a las burlas de Gunther. Al final, las dos partes concertaron una cita para reunirse en una casa de té. Pearl acababa de colgar a Gunther cuando Rande abrió la puerta y entró. Ronnie, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que esperaras afuera? Estoy hablando con el jefe, le dijo Pearl a Rande cuando éste entró. No esperaba que Rande abriera la puerta de repente y entrara. Entré a ver al hombre en el que mi Pearly pensaba todo el tiempo. Quiero ver qué tipo de encanto tiene que pueda fascinarte, dijo Rande con una sonrisa. Ronnie, ¿de qué tonterías estás hablando? Es de mi jefe de quien estás hablando, lárgate ahora. Estamos hablando de negocios, dijo Pearl mientras empujaba a Rande hacia afuera. ¿Cómo estoy diciendo tonterías? Pearly, a menudo pronuncia su nombre en tus sueños. Oh, esto me molesta mucho. Estás llamando el nombre de otro hombre cuando estás conmigo. Ronnie. Exclamó Pearl con el rostro sonrojado y los ojos ligeramente rojos. Ronnie había dicho tal cosa delante de David y la había avergonzado por completo. ¿Cómo enfrentaría a David en el futuro? Tenía tantas ganas de saltar desde el piso 36. Rande también sintió que la broma se había excedido y rápidamente dijo, solo estaba bromeando. Es todo una broma. Tu nombre es David, ¿verdad? Solo estaba bromeando, no te lo tomes en serio. David también estaba un poco estupefacto en ese momento. Se dio cuenta de esta mujer llamada Rande desde el principio. Esta mujer era única y era como si exudara una especie de magia que atraía la atención de los hombres. Su figura era incluso mejor que la de Pearl. Señorita Pearl, ¿quién es? David preguntó como si no hubiera escuchado su conversación. Señor Liddell, ella es Rhonda Rogers, mi compañera de la universidad y también mi mejor amiga. Pearl también se recompuso y respondió, hola, señorita Rogers. Gracias por cuidar de la señorita Pearl en Springfield, le dijo David magnánimamente a Rande. Aún tienes un poco de conciencia, pero no tienes que agradecerme.
Pearl está más cerca de mí que tú y nos conocemos desde entonces, así que es justo que cuide de ella. Dijo Rande, de todos modos, todavía tengo que agradecerte. Señorita Rogers, cuando está libre, te invito a comer. No hay necesidad. Deberías resolver el problema de Pearl rápidamente. Ha estado muy deprimida estos días. Si no vinieras, ese Gunther la habría obligado a acostarse. Después de escuchar a Rande decir esto, David miró a Pearl y le preguntó, «Señorita Pearl, ¿qué está pasando?» «Norte nada, señor Liddell». «Dímelo», dijo David rotundamente. El tono de David hizo que Pearl sintiera que no podía rechazarlo. Incluso Rande notó el cambio en la actitud de David. En el momento en que terminó de hablar, claramente sintió una luz fría sobre ella. David no parece una persona corriente. Solo entonces empezó a mirar a David con seriedad. Después de que David escuchó lo que dijo Pearl, todo su cuerpo hervía de rabia. Al principio, pensó que Gunther solo buscaba dinero y, si ese fuera el caso, aún podrían discutirlo. ¿No fue solo dinero? Tenía mucho de todos modos. Sin embargo, ahora la otra parte se atrevió a fomentar malas intenciones hacia Pearl. Obviamente estaba cortejando a la muerte. Era un poco afortunado ahora de haber enviado a Wendy Gordon a proteger a Pearl. De lo contrario, las consecuencias habrían sido inimaginables. Señor Liddell, no sufrí desde que estuve protegido por Wendy Gordon. Por el contrario, Wen y Gordon derribaron a varios de los guardaespaldas de Gunther, dijo Pearl en voz baja. Señorita Pearl, en el futuro, espero que pueda informarme a tiempo. Si Wen y Gordon llegaran solo unos días tarde, ¿te imaginas las consecuencias? ¿Qué podría cambiar incluso si corto a Gunther en 8 pedazos? Y lo tengo, señor Liddell. ¿Seguiremos viendo a Gunther entonces? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Debería estar preparado para pagar el precio, dijo David en tono tranquilo. Señor Liddell, no sufrí y la experiencia de Gunther es muy sólida. Después de todo, no somos de Springfield, así que olvidémoslo. Cuando David terminó de hablar, se levantó y caminó hacia la ventana. Luego, dijo, ¿lo es? Me gustaría ver qué tan fuerte es para tener las agallas de meterse con mi gente. En ese momento, Pearl miró la espalda de David aturdida. Este era el hombre que ella admiraba y se atrevió a convertirse en enemigo de todos por ella. Rande también quedó atónita en este momento, cuando David habló. La hizo sentir como si estuviera mirando al mundo con desprecio. ¿Cómo podía alguien tan joven hacerla sentir así? Fue tan increíble. Capítulo 192. Gunther corrió al lugar acordado con 2 guardaespaldas. Uno de ellos era de baja estatura, pero se podía ver que tenía un poder explosivo muy poderoso. Era el campeón del ring de boxeo clandestino y había obtenido 27 victorias consecutivas y KO mató a todos sus oponentes. El otro era alto. Parecía tener al menos 2 metros de altura y pesaba más de 300 kilogramos. Era un extranjero del que se decía que alguna vez fue mercenario, aunque Gunther no creía que alguien se atreviera a hacerle algo en Springfield. Después de lo que había vivido la última vez en el Hotel Noche Estrellada cuando varios de sus guardaespaldas fueron abatidos por las 2 personas traídas por Pearl, llamó a su hermano Morris y fue a su ring de boxeo subterráneo para elegir a 2 personas poderosas para protegerse. Como resultado, estos 2 fueron elegidos, aunque estaban aquí para garantizar su seguridad. En realidad, Gunther quería que mataran a las 2 personas alrededor de Pearl la próxima vez que se pelearan. De lo contrario, como tendría alguna posibilidad, había visto a estas 2 personas en acción en el ring de boxeo subterráneo y ambos eran muy fuertes. Pudieron derrotar a la gente común casi al instante, por lo que sintió que, al menos, no eran más débiles que los 2 que rodeaban a Pearl. Esta vez, los traería para ver si podían derrotar a la otra parte. Si no pudieran, simplemente los reemplazaría. Gunther llegó al lugar acordado y entró en la habitación privada. David, Pearl, Wen y Gordon ya estaban esperando. Rande no vino, no porque no quisiera, sino porque temía que Gunther la reconociera. Ella no quería revelar su identidad todavía. Después de todo, conocía a Pearl desde hacía muchos años y nunca le había dicho la verdad. Si se revelara de repente, afectaría su relación con Proro. David estaba sentado en una silla mientras Pearl le preparaba té.
Mientras tanto, Gwen y Gordon estaban detrás de David. Gunther entró y se sentó frente a David, tomó un sorbo de la taza de té que Pearl había preparado y miró el cuerpo curvilíneo de Pearl con una sonrisa. Sus ojos estaban llenos de lujuria como si quisiera ver a través de la ropa de Pearl. No le prestó atención a David, que estaba sentado en el lado opuesto, ni a sus dos guardaespaldas que permanecían en silencio detrás de él. Pearl se sintió un poco incómoda mientras Gunther la miraba con los ojos. Después de dejar la tetera, se paró detrás de David y usó a David para cubrir su cuerpo, luego puso sus manos sobre los hombros de David y los frotó suavemente mientras se sonrojaba. David no esperaba que Pearl hiciera esto y era la primera vez que tenían un encuentro tan cercano. Sin embargo, rápidamente volvió en sí después de haber estado aturdido por un tiempo. Los ojos de Gunther ardieron cuando vio esto, los celos llenaron su cuerpo. Pearl era la mujer que le gustaba y le estaba faltando descaradamente el respeto al actuar de forma tan íntima con otros hombres delante de él. Además, Pearl siempre le había mostrado la actitud de una mujer de negocios, pero ahora mostraba la actitud de una mujercita vulnerable frente a David. ¿Cómo pudo Gunther tomar esto? Hacía mucho tiempo que no estaba tan enojado. Pearl observó cómo la expresión de los ojos de Gunther cambiaba de lascivia a ira y sonrió levemente. De repente, se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de David, acariciando el rostro de David con su mejilla suave y flexible. David incluso podía oler el suave aliento de Pearl con un toque de fragancia. Vio que Gunther estaba a punto de explotar y supo que Pearl estaba provocando deliberadamente a Gunther, por lo que le permitió perder el tiempo. Él no sufriría ninguna desventaja de todos modos, ¿verdad? Pearl quería irritar a Gunther y avergonzarlo, pero al mismo tiempo también quería acercarse a David. Desde que David dijo que la vengaría sin importar cuán buenos fueran los antecedentes de Gunther. Su aura la había fascinado por completo y supo que David la había conquistado por completo, dado que no había lugar para nadie más en su corazón. ¿Qué daño tenía dejar que David se aprovechara de ello? El rostro de Gunther estaba contorsionado y parecía como si estuviera a punto de explotar. De repente, un pensamiento cruel apareció en la cabeza de Gunther. Quería acabar con Pearl delante de David. ¿No estás mostrando tu amor delante de mí? Yo haré lo mismo contigo cuando estés en la palma de mi mano. Por lo tanto, envió en secreto un mensaje debajo de la mesa a su hermano Morris, pidiéndole que enviara a alguien aquí. Le dijo a Morris que la otra parte era un extraño y muy poderosa. No solo le robó el proyecto que ya había preparado, sino que también quiso atacarlo. Capítulo 193. Después de que Gunther envió el mensaje, sus emociones que habían estado a punto de estallar se calmaron. Mientras miraba a David y Perla pensó, vamos, continúa con tus muestras de cariño, maldita sea, te lo mostraré más tarde, te dejaré ver lo que es una verdadera muestra de afecto. Pensando que no pasaría mucho tiempo antes de que dominara a Pearl frente a David, el corazón retorcido de Gunther de repente se sintió mucho mejor. Habían pasado unos minutos desde que Gunther entró en la habitación privada y ninguno de los dos habló. En ese momento, David dijo, «¿Entonces, eres Gunther?» Escuché que quiere faltarle el respeto a la señorita Pearl y también quiere que le vendamos la tierra que le ofrecimos a la mitad del precio. Debes haber escuchado mal, dijo Gunther. Oh. ¿Cuál es la verdad entonces? Dime. Preguntó David. La verdad es que no solo me darás la tierra gratis, sino que también limpiarás a la señorita Warner detrás de ti y la enviarás a mi cama, respondió Gunther con arrogancia. Tengo curiosidad por saber cómo tienes la confianza para hacer tal solicitud, dijo David confundido. Es porque soy el segundo hijo de los Daniel en Springfield. Si ustedes, los forasteros, quieren afianzarse en Springfield, deben servirnos bien, de lo contrario, todas sus inversiones en Springfield fracasarán. Los Daniel en Springfield. David intentó recordar si algún miembro del SCC en Springfield tenía a Daniels como apellido. Como su poder mental era muy fuerte, podía recordar casi todo, por lo que rápidamente recordó que SCC parecía tener un miembro principal llamado Morris Daniels. Además, la última vez que se unió al chat grupal, la otra parte fue muy grosera con él y parecía estar en desacuerdo con Bill. Aunque los dos no estaban necesariamente relacionados, estaban en Springfield y todos tenían a Daniels como apellido. Además, todos eran increíblemente arrogantes, así que incluso si no fueran parientes, deberían conocerse, ¿verdad? Él
segundo hijo de los Daniel en Springfield? ¿Conoces a Morris? ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? Preguntó David. Gunther quedó desconcertado por la pregunta. David conocía a su hermano, además, se atrevió a pronunciar el nombre de Morris sin ningún rastro de miedo o respeto. ¿Quién? ¿Entre la gente corriente se atrevió a pronunciar directamente el nombre de Morris? Todos se dirigirían a Morris como señor Morris. Cualquiera que se atreviera a pronunciar el nombre de Morris en Springfield estaba al mismo nivel que él o yacía en el hospital. ¿Quién era David? Provocó. A un hombre poderoso, Gunther murmuró internamente, en los últimos años. Una de las razones por las que Gunther había podido hacer lo que quería en Springfield era que confiaba en los antecedentes de los Daniels en Springfield y también porque su hermano era uno de los 4 talentos destacados en Springfield. Por lo tanto, tenía una amplia gama de relaciones en Springfield y podía hacer casi cualquier cosa que quisiera. La otra razón fue que, aunque era arrogante, nunca provocó personajes poderosos. Él era muy yo mismo consciente de esto. Antes de causarle problemas a Pearl, investigó deliberadamente los antecedentes de East League International y descubrió que se trataba de una empresa de inversión que acababa de establecerse en River City de la provincia de South River. Aunque estuvo bien financiado, no encontró ninguna conexión fuerte que lo respaldara, por eso estaba dispuesto a explotar a la otra parte por una fortuna y también quería llevar a la cama a Pearl, esta belleza excepcional. East League International había invertido recientemente mucho en Springfield. Y la inversión total en la tierra que David le había quitado había superado los 50,000 millones, si la otra parte no actuaba según su solicitud, con el poder de los Daniel en Springfield. La Liga del Este Internacional definitivamente lo perdería todo, por eso estaba amenazando a Pearl. Sin embargo, ahora parecía que este jefe de East League International no era una persona fácil de tratar. En su opinión, ninguna persona común y corriente que conociera a su hermano Morris se atrevería a llamarlo por su nombre y salir ilesa. Capítulo 194. ¿Conoces a mi hermano? Gunther preguntó de forma antinatural. David quedó desconcertado. No esperaba que Morris y Gunther fueran hermanos, entonces no hubo nada más que decir. Aunque él y Morris eran miembros principales del SCC, Morris y Bill estaban en desacuerdo, y él era la persona a quien Bill agregó, por lo que, naturalmente, también estaría en desacuerdo con Morris. Además, Morris había mostrado una fuerte hostilidad hacia él. Como era un enemigo, había que derrotarlo de forma destructiva. Además, incluso si Morris no fuera hostil con él, con lo que Gunther había hecho, David no podría reconciliarse con él. El dinero era un asunto menor para él, pero faltarle el respeto a las personas que lo rodeaban sería violar sus resultados. ¿Tu hermano Morris sabe lo que hiciste? ¿Quieres llamarlo para contárselo? Puedes decirle que mi nombre es David Ladau. Los comentarios de David hicieron que Gunther pensara instintivamente que podría estar en problemas. Cualquiera que se atreviera a decir su nombre delante de su hermano significaría que su hermano también los conocería y que las dos partes podrían estar al mismo nivel. Incluso si no lo fueran, no serían mucho peores que su hermano. Concluyó que la cuestión podría haberse vuelto un poco problemática ahora. No podía permitirse el lujo de ofender a las personas que estaban al mismo nivel que su hermano. Gunther se estremeció al pensar en la posibilidad de causarle problemas a su hermano, incluso él se asustaría. Cuando Morris se enfureciera, ¿quién eres? Gunther preguntó, actuando un poco antinaturalmente. ¿No te lo dije? Mi nombre es David Ladau. En cuanto a quién soy, puedes preguntarle a Morris. Ya que tú y mi hermano se conocen, olvidemos lo que pasó hoy. Todavía tengo algo que hacer. Adiós. Después de que Gunther terminó de decir eso, se preparó para irse. Necesitaba regresar y aprender más sobre la identidad de David. En cuanto a llamar a Morris ahora, no se atrevió a hacerlo. Esperaría hasta descubrir quién era David. Si realmente no podía permitirse el lujo de ofenderlo, entonces simplemente se disculparía. Un gran hombre sabía cuándo ceder. Incluso los grandes héroes habían sido humillados antes, y mucho menos él. Al final del día estaba asustado. Sin embargo, justo cuando se levantó y estaba a punto de irse, Gwen y Gordon lo bloquearon. David, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó Gunther, volviendo la cabeza. ¿Qué quiero decir? Suspendiste mi proyecto e incluso trataste de faltarme el respeto. ¿Crees que dejaré este asunto así sin más? ¿Qué deseas? ¿Qué quiero?
¿no hay una plaza frente a este lugar? Ve allí, arrodíllate y pide disculpas a la señorita Pearl y luego dejaré este asunto a un lado. De ninguna manera. David, no te sientas insatisfecho con las pequeñas ganancias. No será bueno para nadie si este asunto explota, gruñó Gunther, pedirle que se arrodille y se disculpe en público, esto. Simplemente no era posible, esto no solo arruinaría su reputación, sino también la reputación de los Daniel y su hermano en Springfield. Si hiciera esto, la primera persona en buscarlo sería Morris. Morris valoraba su reputación por encima de todo. Si se arrodillara, esto representaría no solo a él mismo, sino a toda su familia arrodillada. No. Entonces ni se te ocurra irte hoy. Llama a Morris para que venga a recogerte, dijo David. Hoy quería ser arrogante por una vez y pelear con Morris. Quería hacer entender a las personas que querían faltarle el respeto que tendrían que pagar un precio por hacerlo. Él y Morris eran miembros principales de la SCC y esperaba que la organización resolviera esto mediante la mediación. Aún así, él también era un miembro central que acababa de unirse, mientras que Morris era un veterano del SCC, por lo que era posible que el SCC todavía favoreciera a Morris. Sin embargo, no tuvo miedo. Acababa de unirse a las dos organizaciones más poderosas del país. Este era el momento perfecto para ver si funcionaban, no fue su culpa. Él simplemente estaba siguiendo el procedimiento normal y fue la otra parte la que le estaba causando problemas deliberadamente. Él era el razonable y, de acuerdo con las reglas de la organización aún estaría de su lado. Aprovecharía esta oportunidad para mostrar su prestigio en Springfield para poder gastar la próxima gran cantidad de dinero sin problemas. Suspiro, todos los días abro los ojos y pienso en cómo gastar el dinero. No creo que nadie más tenga el mismo problema que yo. David, no vayas demasiado lejos, no será bueno que me presiones demasiado. Después de todo, eres un extraño y, si quieres afianzarte en Springfield, aún debes confiar en las fuerzas locales. Así que será mejor que muestres algo de respeto para que ambas partes puedan salir de esto, aconsejó Gunther. Te voy a obligar hoy, ¿y qué puedes hacer al respecto? Bájalos a los tres y haz que Morris venga a recogerlos, dijo David casualmente. Tan pronto como dijo eso, Gwen y Gordon atacaron a los dos guardaespaldas de Gunther al mismo tiempo. Los cuatro rápidamente se pelearon. Aunque los dos alrededor de Gunther no estaban mal, todavía estaban un poco lejos de Gwen y Gordon, quienes habían pasado por la vida o la muerte en países extranjeros durante muchos años. Ambos eran top primer nivel maestros de línea y estaban a solo un paso del Tiger Rank. Después de solo unas pocas docenas de movimientos, derribaron al suelo a los dos traídos por Gunther y los hombres de Gunther inmediatamente perdieron su fuerza de combate. Gunther no esperaba que la otra parte fuera tan poderosa, eran las personas que escogió personalmente en el ring de boxeo clandestino de Morris, si podían ser derrotados tan rápidamente. Esto también confirmaba que no se podía jugar con la identidad de David. En un abrir y cerrar de ojos, solo Gunther quedó solo. David se levantó y se acercó. David, ¿qué quieres? Escúchame, si realmente me haces algo, los Daniel lucharán hasta la muerte contigo. Te aconsejo que pienses en las consecuencias, dijo Gunther con nerviosismo. Ahora, tenía mucho miedo de que David le hiciera algo, luchar a muerte, ¿eh? Desde el momento en que empezaste a tener ideas sobre Mesporo, ya comenzamos esta pelea. Ahora, solo te cobraré algunos intereses desde el principio. David terminó de decir eso y abofeteó a Gunther. Slap, con un grito, Gunther voló a varios metros de distancia. También se enviaron varios dientes volando por el aire. David Slap era muy pesado. La mitad de la cara de Gunther se hinchó instantáneamente varias veces y la mitad de sus dientes casi se caen, y esta escena la vio Lester Cox, que acababa de abrir la puerta. Como derecho de Morris hombre, Lester confiaba en su propia fuerza, después de recibir una llamada de Morris diciéndole que trajera a alguien para ver cómo estaba Gunther. Vino solo, en su opinión, si no podía solucionarlo, sería inútil traer más gente. Cuando Lester vio a Gunther volar hacia atrás después de haber sido abofeteado, Lester no necesitó más razones y corrió directamente al lado de David para golpearlo. El segundo hijo de los Daniel resultó tan gravemente herido delante de sus narices. ¿Cómo se lo explicaría a Morris si no paralizara a la otra parte? Capítulo 195.
El poder mental de David era increíblemente poderoso. En el momento en que Lester abrió la puerta, ya lo había visto, también esperaba que el oponente se apresurara a atacarlo, pero cuando estaba a punto de actuar y destruir directamente al oponente, Wayne y Gordon rápidamente lo bloquearon y atacaron a Lester al mismo tiempo. Los dos habían trabajado juntos durante muchos años y, en este caso, naturalmente tenían un entendimiento tácito. Gordon atrapó cada golpe y estaba listo para bloquear el ataque de Lester. Mientras tanto, Wayne atacaría la mitad inferior de Lester y haría un barrido con la pierna para derribar al oponente. Lester iba a golpear a David, pero tan pronto como llegó a David, dos personas se apresuraron a atacarlo. Al enfrentarse al ataque extremadamente coordinado de Wayne y Gordon, Lester no entró en pánico en absoluto. Mientras golpeaba a Gordon, también levantó el pie derecho para bloquear la patada de Wayne. Thump, thump. Wayne y Gordon retrocedieron 2 pasos al mismo tiempo y David extendió la mano para atraparlos, dispersando el impulso. Mientras tanto, Lester retrocedió rápidamente 5 o 6 metros antes de golpear la pared, arrancando un gran trozo de pintura de la pared con un fuerte ruido. La sangre brotó del pecho de Lester y lentamente fluyó por la comisura de su boca. Fue descuidado. Lester miró a Wayne y Gordon en estado de shock. La fuerza de cada una de estas dos personas era al menos igual a la de él. Sin mencionar que los dos unieron fuerzas y lo tomaron por sorpresa, la pelea de ahora le había causado heridas graves. No esperaba que el oponente fuera tan fuerte. Wayne y Gordon se sorprendieron un poco al ver a Lester parado incluso bajo el ataque combinado de los dos. Había pasado tanto tiempo desde que se encontraron con un oponente del mismo nivel que ellos, si trabajaran juntos. Nadie sería su oponente siempre y cuando no se encontraran con personas del rango tigre. Fue bastante notable que Lester pudiera captar apresuradamente e indirectamente todo su saque el golpe y aún levántese. ¿Puedo saber quién eres y por qué quieres lastimar al segundo hijo de los Daniel?, preguntó Lester, calmando la sangre que le subía al pecho. ¿Quién eres?, preguntó David, mirando a Lester. Soy Lester Cox. Ahora trabajo para el hijo mayor de los Daniel, respondió Lester. ¿Morris? Exactamente. Lester. Rápido. Ayuda. Ayúdame. Gunther se puso de pie con dificultad y le gritó a Lester. Lester lo ignoró. En este momento, incluso estaba luchando por salvarse a sí mismo. Si los otros dos hicieran otro movimiento, sería derribado. Incluso antes de lesionarse, no podía ganar contra los otros dos, y ahora que estaba lesionado, definitivamente no era su oponente. Ahora, solo esperaba que el nombre del Señor Morris pudiera ejercer cierta presión sobre la otra parte. Después de todo, Morris no fue en vano uno de los 4 talentos destacados de Springfield. No mucha gente se atrevía a faltarle el respeto en Springfield. ¿Quién hubiera esperado que David sonriera, lo ignorara y se volviera hacia Gunther? Wayne y Gordon entendieron de inmediato y corrieron hacia Lester al mismo tiempo. El corazón de Lester se apretó por un momento, y antes de que pudiera hablar, el ataque de los dos lo alcanzó. Ahora solo podía defenderse pasivamente, boca y su cuerpo se deslizó lentamente hasta el suelo. En este momento, había perdido completamente su capacidad de luchar. Gunther observó con horror cómo Lester escupía una bocanada de sangre y caía al suelo. Se arrodilló temerosamente delante de David y dijo temblando: Señor Liddell. Peaje por favor ahorrarme, me equivoqué, no debería haberte ofendido. Realmente se arrepintió ahora. ¿Por qué provocó este presagio de calamidad sin motivo alguno? Incluso la razón de Morris, su ayudante, Lester, fue derrotado. Entonces, ¿qué sería de él? Llama a Morris y pídele que te recoja, dijo David sin comprender. Capítulo 196. ¿Qué? Llámalo ahora. Si no lo llamas, solo puedo golpearte. Después de que David terminó de hablar, extendió la mano y se preparó para slap Gunther en la cara. Gunther estaba tan asustado que extendió la mano para bloquearlo. Luego, rápidamente dijo: oh, bueno. Y lo llamaré ahora. Lo llamaré ahora mismo. Cada vez que Gunther decía una palabra, jadeaba de dolor. David slap fue tan difícil en este momento que lo había traumatizado. Gunther sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Morris. Se realizó la llamada y la voz de Morris llegó desde el otro lado. ¿Qué? Morris, rápido.
Ven, y sálvame. Gunther respondió con voz temblorosa, le dolía mucho la boca, David le arrancó la mitad de los dientes, por lo que sería sorprendente que no le doliera. ¿Qué pasa contigo? ¿No puedes hablar claramente? ¿No le dije a Lester que trajera a alguien para que te ayudara? ¿Aún no ha llegado? Morris preguntó por teléfono. Gunther miró a David y no supo qué responder. David tomó el teléfono y dijo, Lester ya está tirado en el suelo, así que será mejor que vengas a recogerlo ahora. Si no vienes, Gunther terminará como él también. Gunther volvió a estremecerse al escuchar las palabras de David. ¿Quién eres? La fría voz de Morris llegó por teléfono. Sabrás quién soy cuando vengas. Te espero, dijo David rotundamente. Bien. Morris. Colgó el teléfono cuando terminó de hablar. David le devolvió el teléfono a Gunther y regresó a la silla frente a Pearl, esperando que llegara Morris. Lo que sucedió hace un momento terminó muy rápidamente. Mientras tanto, Pearl no se había recuperado hasta ahora, mirando la trágica apariencia de Gunther y Lester, que estaba inerte y había vomitado sangre todo el tiempo, por todo el lugar. Pearl también estaba un poco asustada. Al fin y al cabo, ella era una mujer y era la primera vez que veía una escena tan sangrienta. Señor Liddell, ¿por qué no nos vamos primero? Sugirió Pearl mientras masajeaba los hombros de David. David extendió la mano y le dio unas palmaditas en la mano a Pearl en el hombro. Él la consoló, no tenga miedo, señorita Pearl, estoy aquí. No pueden hacerme nada. David también sacó su teléfono y le envió un mensaje a Bill. Le preguntó a Bill sobre Morris. Bill pensó que David estaba tratando de matar a Morris porque este último lo había atacado previamente en el chat grupal. Se le dijo a David que la familia de Morris era bastante poderosa en Springfield, pero que aún estaba lejos de ser algunas familias aristocráticas reales. La persona que apoyaba a Morris era otro jefe del SCC que estaba de alguna manera en conflicto con el gran jefe, Clinton. Por eso Morris también estaba en desacuerdo con ellos. Además, Morris fue despiadado. Encontraría una manera de matar o mutilar a cualquiera que fuera su enemigo antes incluso de considerar darse por vencido. Por lo tanto, había ofendido a muchas personas en Springfield, pero gracias a su propia fuerza y su gran apoyo, aún podía vivir sin preocupaciones hasta el día de hoy. David informó a Bill sobre los acontecimientos de hoy. Esto tomó a Bill por sorpresa. Luego le pidió a David que le dijera la dirección rápidamente. También le dijo a David que no fuera impulsivo y esperara a que él viniera. Desde el punto de vista de Bill, Springfield era la base de Morris y era difícil decir si David, un forastero, podría vencer a Morris, el tirano local. David era la persona nombrada por el gran jefe Clinton, por lo que tuvo que informar esto. De lo contrario, si David realmente chocara con Morris, entonces sería un clash. Eso dejaría a ambos lados heridos. Fue realmente difícil determinar cuál sería el resultado de esto. Capítulo 197. David se sentó en la silla y cerró los ojos, disfrutando del masaje de Pearl mientras esperaba que Morris terminara. Llegar, no importaba si Bill viniera o no, no le tenía miedo a Morris en absoluto, incluso si no contaba con la ayuda de Bill. Ahora ya no era el David que acababa de descubrir el sistema. En ese momento, no tenía fundamento y tenía que tener cuidado en todo lo que hacía, por temor a ser notado por fuerzas importantes. Sin embargo, ahora se había unido con éxito a las dos organizaciones más poderosas del país. Con su apoyo, no le tendría miedo a Morris siempre y cuando no violara las reglas y regulaciones de la organización. Además, David tampoco le tenía miedo a la gente detrás de Morris, a pesar de que Morris era uno de los 4 talentos destacados en Springfield y un veterano del SCC. Todavía carecía significativamente en comparación con el Special Task Force y Falcón. Las dos partes no estaban en absoluto al mismo nivel. No mucho después, la puerta de la habitación privada se abrió de nuevo. Esta vez, la primera persona que entró fue un hombre alto y de cara regordeta. Lo siguieron algunas personas que parecían maestros. El líder era, naturalmente, Morris, el hijo mayor de los Daniels en Springfield. Uno de los 4 talentos destacados y también el pez gordo de SCC. A primera vista, David pensó que Morris era el tipo de persona con extremidades desarrolladas y una mente simple. Pero ¿cómo podía ser una persona tan estúpida si podía ser uno de los 4 talentos sobresalientes de Springfield y miembro principal del SCC? Después de que Morris entró,
Echó un vistazo a la situación en la habitación privada. Lester ya se había desmayado mientras yacía en un rincón, la mitad de la cara de Gunther estaba extremadamente hinchada y estaba arrodillado en el suelo sintiéndose perdido. En el lado opuesto, un joven estaba sentado en una silla mientras 3 personas estaban detrás de él. Entre ellos, una joven le masajeaba los hombros. Después de que Morris y los demás entraron, una persona detrás de él fue a comprobar el estado de Lester y luego informó: «Señor Morris, Lester se ha desmayado y su vida no corre peligro, pero debería resultar gravemente herido, llévalo al hospital», ordenó Morris, con voz un poco áspera. «Entendido». Luego, 2 personas se acercaron y sacaron a Lester de la habitación privada antes de enviarlo al hospital. Cuando Gunther vio entrar a Morris, se levantó y caminó frente a Morris antes de gritar: «Morris». Inesperadamente, Morris miró a Gunther, le dio una fuerte patada y lo regañó: «Pedazo de basura, has humillado por completo a los Daniel». Gunther se tambaleó hacia atrás después de que Morris lo pateara. Luego, se sentó en el suelo con una cara aturdida. Morris no quería hacerle nada a Gunther. Ni siquiera se esforzó demasiado con la patada, de lo contrario habría puesto a Gunther al borde de la muerte con esa patada. En el momento en que entró, vio a Gunther arrodillado en el suelo, y esto lo enojó un poco. Por el contrario, no diría nada si Gunther estuviera tirado en el suelo como Lester. Después de todo, él no era tan poderoso, por lo que no se podía evitar. Como mínimo, no habría avergonzado a los Daniel. Si se corriera la voz de que Gunther estaba arrodillado frente a los forasteros, ¿cómo podría seguir mostrando su rostro? ¿Cómo mostrarían los Daniel sus rostros ante los demás? Después de que Morris hizo esto, caminó lentamente hacia David, se sentó y miró a David con atención. Nunca antes había visto a este joven. En lo que respecta a Springfield, definitivamente conocería a alguien tan joven y al mismo tiempo sería lo suficientemente capaz como para sentarse a la mesa. Por lo tanto, estaba seguro de que el joven no era nativo de Springfield, un forastero que se atrevió a tocar a los Daniel en Springfield. ¡Qué atrevido! Además, también estaba actuando de manera tan imprudente. Incluso si David fuera un dragón, todavía tendría que humillarse cuando estuviera en Springfield. Mientras Morris miraba a David, David también miraba a Morris. Aparte de ser grande y parecer feroz, no tenía nada de especial. El legendario hijo mayor de los Daniels, el jefe principal de SCC y uno de los 4 talentos destacados de Springfield, ¿se veía así? Esto decepcionó un poco a David. En su opinión, este tipo de persona debería sostener un abanico plegable con una persona agradable, comportamiento al aconsejar a otros. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres actuar contra los Daniel? Espero que puedas darme una explicación razonable, de lo contrario, las consecuencias serán más graves de lo que imaginas, le dijo Morris a David con voz áspera. Aunque su voz era un poco áspera, aún podía provocar escalofríos en la columna de la gente. David no respondió a la pregunta de Morris. En cambio, dijo: «¿Tú eres Morris, eh?» Gunther suspendió mi proyecto y trató de usar la fuerza para faltarle el respeto a las personas que me rodeaban. ¿Lo sabías? Si suspendió tu proyecto, significa que tu proyecto debe ser suspendido, y si le falta el respeto a tu gente, significa que se lo merecía. Esta no es la razón por la que deberías golpearlo y obligarlo a arrodillarse, dijo Morris con total naturalidad. David quiso reír cuando escuchó eso. Era inútil razonar con una persona así. Mi nombre es David Ladell y he golpeado y regañado a su gente. El que se arrodilla ante mí sigue en pie, y el que no se arrodilló yace en el suelo. ¿Qué puedes hacer al respecto? David sonrió mientras decía esto mientras miraba a Morris. David Ladell. El nombre me resultaba algo familiar. Sin embargo, Morris luchó por recordarlo. Parecía que el miembro principal más nuevo que acababa de unirse a SCC hace algún tiempo se llamaba David Ladell, y este tipo llamado David también había vencido a Zachary, uno de los 8 grandes luchadores de la facción T. Hubo mucho revuelo en SCC y mucha gente quería ver quién era David. ¿Eres el David que añadió Bill?, preguntó Morris. Sí. No es de extrañar que te atrevas a menospreciar a los Daniel. De hecho, los Daniels en Springfield están en una situación un poco peor que los Queens en Capital City. Entonces, si te atreves a menospreciar a los King, entonces, naturalmente, menospreciarás a los Daniel. Sin embargo, parece que has olvidado dónde son.
Por supuesto, sé dónde está esto. Springfield, ¿pero y qué? David dijo con indiferencia. Está bien. David, hoy quiero ver qué tienes de bueno, una persona que se atreve a desafiar a Zachary. Morris se puso de pie y dijo en voz alta, una voz fuerte resonó por toda la habitación. David lo había ignorado por completo a él y a los Daniels al decir eso. Entonces, ¿qué puedes hacerme incluso si le falté el respeto a tu gente en tu territorio? Esto fue simplemente el mayor insulto para él. Morris no había conocido a una persona tan arrogante en mucho tiempo. Hoy, pondría a prueba a David sin importar qué para ver si realmente era tan poderoso como decían los rumores. Si David no era tan bueno como decían, entonces Morris no dudaría en paralizarlo. Sin embargo, David permaneció impasible, quería ver qué iba a hacer Morris, iba a usar la violencia, sintió que podía knock todos abajo. Solo el anciano que estaba al lado de Morris era un poco más poderoso entre las personas que trajo Morris. Pero probablemente era similar a Paul y apenas tenía la fuerza para ingresar al rango tigre. Si realmente actuara y usara toda su fuerza, sería capaz de knock el anciano cae en 3 movimientos como máximo. Mientras tanto, si Morris usó el poder detrás de él para reprimir a la Liga Internacional, solo podría revelar un poco de su identidad antes de permitir que la organización reprimiera a los Daniel. Capítulo 198. La gente detrás de Morris estaba lista para atacar en cualquier momento. Mientras Morris les diera la orden, acabarían directamente con David. Wayne y Gordon también caminaron desde detrás de David hacia el frente con expresiones serias en sus rostros. La otra parte no era débil y podría tener una dura batalla entre manos. En cualquier caso, tenían que proteger a David, que era su deber como guardaespaldas, cuando estaban en el extranjero. Incluso podían sacrificar sus vidas en una lluvia de balas por la seguridad de sus empleadores. Y mucho menos en una escena tan pequeña. Morris se levantó y miró a David. Al principio dudó, pero ahora ya no le importaba. Iba a derrotar a David primero antes de decidirse por algo, incluso si Clinton respaldara a David. Él mismo no carecía de apoyo, primero tenía que restaurar el prestigio de los Daniel, de lo contrario, sería difícil lograr que la gente lo respetara si dejaba ir a David hoy. Si David podía luchar contra Zachary y permanecer aquí intacto. No era un personaje simple, no importaba si ganaba o perdía, en este momento, solo David seguía sentado en la silla con una expresión algo indiferente. Quería ver qué iba a hacer Morris. Si la otra parte tomara medidas, los derrotaría a todos directamente. No importa cómo lo mirara, él era quien tenía razón. Después de unirse a 2 organizaciones importantes y leer detenidamente las reglas y regulaciones de la organización, así como los poderes y obligaciones, David creó un lema para sí mismo: con la justicia de su lado, podría ir a cualquier parte, no tomaría la iniciativa de ofender a los demás. Pero si otros se atreven a ofenderlo, significaría que están cansados de vivir. Aunque Pearl estaba un poco nerviosa, continuó masajeando los hombros de David. Ella creía que David manejaría las cosas perfectamente. Justo cuando los 2 bandos tenían sus espadas desenvainadas y estaban a punto de comenzar, una voz rompió la paz en la sala privada: «Basta, Morris». Bill entró rápidamente, jadeando. Al ver que ninguno de los 2 hizo ningún movimiento, se sintió aliviado. Afortunadamente logró llegar a tiempo. Si la pelea estallara, sería difícil ponerle fin pacíficamente. Mientras nadie hubiera actuado todavía había margen para negociar. Morris no tuvo que mirar atrás para saber quién era, el lacayo de Clinton. Bill era uno de los miembros principales del SCC, al igual que él. Bill, incluso si estás aquí hoy, no puedes detenerme. David se atreve a menospreciar a mi familia. Aquellos que se atrevan a faltarle el respeto a mi familia deben estar preparados para ser mutilados por mí. Pero no te preocupes, no lo dejaré morir aquí, dijo Morris sin mirar atrás. El tono de Morris era extremadamente arrogante, como si David estuviera en su tabla de cortar y pudiera hacerle cualquier cosa. Cuando David escuchó las palabras de Morris, sonrió y dijo: «Morris, ¿no estás demasiado confiado? ¿Crees que puedes hacerme algo? Realmente no me importas». «Bill, no te preocupes por lo que pase hoy. Quiero ver qué puede hacerme. Ustedes 2, por favor den un paso atrás. Todos somos miembros principales de SCC. Si haces esto, te convertirás en el hazmerreír. No importa quién gane o pierda,
será una pérdida importante para el SCC. Bill dio un paso adelante para persuadirlos, también sabía que no sería fácil para estos dos detenerse. Conocía muy bien a Morris y entendía que éste valoraba su prestigio más que cualquier otra cosa. Era cruel y despiadado, además definitivamente buscaría venganza cada vez que lo hicieran daño. Hoy, David le faltó el respeto a él y a su familia, por lo que definitivamente se mudaría para restaurar su orgullo. A sus ojos, nunca era demasiado tarde para buscar venganza. Por otro lado, aunque David solo había tenido una breve interacción con Morris, ¿alguien que se atreviera a ir a la cabeza, sigue con Zachary ser un cobarde? Al fin y al cabo, esto no fue culpa de David. Todo se debió a la decepción de Gunther, el hermano de Morris. Bill había sospechado durante mucho tiempo que David probablemente era descendiente de una familia aristocrática oculta. Capítulo 199. Ninguna de estas personas fue fácil de tratar, sin embargo, Bill estaba indefenso. El gran jefe acababa de hablar y le dijo que detuviera a estas dos personas y que no les permitiera continuar con las cosas ahora, por lo tanto, solo podía hacer de tripas corazón. Bill también fue claro acerca de las preocupaciones del gran jefe. Los 10 se acercaba la cita de un año entre la gran jefa, Lorraine, y Stan, lo cual era muy importante para él. Incluso él se dedicó a este asunto durante este periodo. Si David y Morris pelearan en este momento, definitivamente desencadenaría una serie de reacciones. David fue la persona que nombró para unirse al núcleo de SCC y también fue de gran ayuda para el nombramiento de 10 años de Bill. Por lo tanto, Bill definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Esto inevitablemente crearía una brecha con la gente detrás de Morris. Y también necesitaba usar todo el poder del SCC para lidiar con T-Faction y Stan en este momento crítico. El gran jefe definitivamente no quería causar problemas adicionales y comenzar un conflicto cerca de casa. Bill, también escuchaste que no solo le faltó el respeto a mi familia, sino que también me faltó el respeto a mí. ¿Crees que puedes detener esto hoy? Morris dijo con voz severa. Estaba a punto de enfurecerse ahora. Al ver que la situación estaba fuera de control, Bill rápidamente dijo, Morris, deja que el jefe decida qué hacer. ¿Qué opinas? Todos somos miembros de la dirección del SCC y hacer algo afectará nuestra unidad. Esperaba que al mencionar algunos jefes calmaría a Morris. Lo entregaré a los jefes después de que lo paralice. Consíguele. Tan pronto como Morris terminó de hablar, dos personas salieron corriendo detrás de él mientras Wayne y Gordon también subían a su encuentro. En ese momento, los cuatro estaban enzarzados en una pelea. Tomp, 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 el sonido de puñetazos y patadas resonó de repente en toda la sala privada. Bill estaba furioso por las acciones de Morris. Llegó con prisa y no trajo a nadie consigo. Por lo tanto, no pudo detener las acciones completamente irracionales de Morris y solo pudo mirar de brazos cruzados. Los cuatro estaban peleando y, por un momento, fue difícil saber quién era el ganador. Morris dirigía un ring de boxeo clandestino en Springfield y había reclutado a muchos expertos nacionales y extranjeros. Esta vez, trajo solo una parte de ellos. Sin embargo, los dos bandos eran igualmente fuertes. Sin embargo, Wayne y Gordon todavía tenían cierta ventaja. Morris vio que su gente tardaba en derrotar a la otra parte y todavía estaban en desventaja, por lo que le guiñó un ojo a la gente detrás de él. Inmediatamente, dos personas más subieron para sumarse a la pelea. Wayne y Gordon tenían una ligera ventaja en este momento, pero después de que los otros dos se unieron a la pelea, fueron superados. Sin embargo, de repente cambiaron su estilo de lucha y dejaron de lado sus inhibiciones por completo. Ahora ya no estaban defendiendo, sino centrándose en la ofensiva. Este tipo de vidrio, el estilo de lucha con cañón, dejó a los oponentes maltratados a pesar de que dos personas más se habían unido a ellos. Por supuesto, los dos del lado de David también resultaron gravemente heridos. Después de todo, la diferencia de fuerza entre todos era minúscula, todos estaban en la cima de la pirámide de lucha. Por eso, Wayne y Gordon podrían tomar ventaja debido a su experiencia acumulada después de muchos años de vida o muerte en el extranjero. Capítulo 200. David miró a los dos bandos que luchaban y su rostro gradualmente se volvió sombrío, a pesar de que sus movimientos fatales estaban causando que la otra parte se pusiera nerviosa.
Gwen y Gordon no pudieron soportar la pelea por mucho tiempo. Al final del día, había 4 personas en el lado opuesto y su fuerza no era mucho peor que la de ellos. Como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Si esto continuaba, Gwen y Gordon pronto serían derrotados. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Pearl y dijo, «Señorita Pearl, de un paso atrás». Pearl lo entendió de inmediato. Dejó de masajear, retrocedió unos pasos y miró a David con nerviosismo. «David. Te dije que esto es Springfield, no un lugar donde puedas hacer lo que quieras. Si te inclinas ante mí y te disculpas, solo tomaré tus 2 manos y no tu vida». Morris dijo con una sonrisa, parecía que confiaba en que ganaría. David miró a Morris, que tenía una sonrisa en el rostro, y dijo, «Espero que aún puedas reírte más tarde». Tan pronto como terminó de hablar, su aura explotó instantáneamente. Saltó más allá de la mesa frente a él y agarró a Morris con una mano. Morris ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió una opresión en el pecho al enfrentarse a la montaña de David, vigor de gran tamaño, lo que lo hacía indescriptiblemente incómodo. En ese momento, David se acercó a él y lo agarró del cuello con una mano. El anciano que estaba junto a Morris inmediatamente lo empujó a un lado y luego se paró en la posición donde estaba Morris hace unos momentos. Se cruzó de brazos frente a él, listo para resistir el ataque de David. Originalmente, David quería atrapar a Morris primero, pero ahora que el anciano arruinó su plan, su poder estalló nuevamente y golpeó los brazos del oponente que estaban cruzados frente a él. «Tump», una voz fuerte sonó en los oídos de todos en la sala privada. Incluso los 4 que peleaban a su lado dejaron de pelear y se volvieron para mirar a David. David golpeó los brazos del anciano. La gran fuerza hizo que los brazos del anciano se abrieran cuando el golpe atravesó su defensa. La otra parte solo sintió un estallido de fuerza atacándolo. Era un Tiger Rancor y, sin embargo, no pudiste resistirte a esto en absoluto, solo podía dejar que esta poderosa fuerza alejara sus brazos y atacara su pecho. Entonces, su cuerpo involuntariamente voló hacia atrás. El anciano voló a más de 10 metros de distancia después de que David lo golpeara. Se estrelló contra la pared antes de soltar una bocanada de sangre. Entonces, ambas manos yacían débilmente a su lado. Miró horrorizado a David, que todavía estaba acostado en la mesa frente a él. El puñetazo fue tan poderoso que no solo le rompió las manos sino que también le rompió varias costillas. Este joven era demasiado fuerte, era un maestro de Tiger Rank que había sido muy famoso durante muchos años. Incluso si ya no estaba en su apogeo debido a su edad, todavía estaba en el rango tigre. Él podría fácilmente knock los 4 primeros maestros de nivel máximo de clase que estaban peleando junto a él sin siquiera usar toda su fuerza. Aunque la primera los maestros máximos de clase estaban a solo un paso del Tiger Rank. No tendrían la oportunidad de contraatacar frente a un Tiger Rank real. El límite del maestro de Tiger Rank era que, en condiciones normales, no tendrían miedo del ataque de armas de fuego comunes. Sin embargo, primero los maestros de clase superior no podían permitirse el lujo de ser tan despreocupados. Esta era la diferencia de fuerza entre ellos. David le estrechó la mano, saltó de la mesa y se recostó en su silla. Con eso, volvió a estar tranquilo, actuó como si ni siquiera fuera él quien tomó medidas hace un momento. Pearl volvió a subir y continuó masajeándole los hombros. David siempre actuaba con indiferencia sin importar lo que sucediera, y esto hizo que Pearl se volviera un poco adicta a él. Así era como debería verse un verdadero pez gordo. El cielo podría caer frente a él y aún así ni siquiera pestañearía. Todos en la sala miraban a David con horror. Por supuesto, Morris fue quien más luchó por aceptar esto. El viejo Carl era alguien que luchó junto a su abuelo en el pasado. Ya había cruzado el rango de primer guerrero de clase y entró en el rango tigre. Las armas de fuego comunes ya casi no podían herirlo. El viejo Carl había estado protegiendo a Morris durante tantos años y también había resuelto innumerables problemas para este último. Incluso se podría decir que el viejo Carl había contribuido en gran medida a su capacidad para convertirse en uno de los 4 talentos destacados de Springfield.